en Mateo capítulo 5. Una reseña de lo que se ve en el capítulo 4, la tarea del Señor, siempre trabajando, haciendo la voluntad del Padre. Llama a sus discípulos que renuncien a lo que sucede, vienen a Él, se apoyan de su palabra, les enseña, y les enseña las bienaventuranzas o la naturaleza de lo que nosotros conocemos como bienaventuranzas, pero habla de la naturaleza de aquellos que han sido salvados y generados por Dios. Algo que no es natural en nosotros, estando sin Él, en el estar con Él. Y cambia en el corazón de aquellos que ahora nacen de nuevo y por Él pueden ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. O sea, de hecho, cuando nuestro Señor se acerca, sus palabras también, una de sus palabras es el reino de los cielos se ha acercado. Y Él vino a nosotros, estando nosotros en tinieblas, en la potestad del enemigo, el mismo diablo de Satanás, sujetos a servidumbre, y en su misericordia Él vino a libertar a nosotros que estábamos cautivos de todo, y a darnos vida. Vida que hasta ese entonces nosotros no teníamos noción de que era así. Porque con lo que vamos a ver hoy, vamos a ver que cada uno de nosotros, si bien no somos judíos de sangre, a no ser que alguien no lo haya dicho, pero también estamos acostumbrados a un bagaje de costumbres y tradiciones, estando muertos en delitos y pecados, de las cuales nos hemos aferrado y agarrado. Y es así como acá el Señor enseña a sus discípulos, habla con ellos y dice, este es el vivir, este es el andar, y ustedes en este proceder, no como algo impuesto, como una fuerza, sino que esto es natural del creyente, ahora son luz y sal en este mundo, y así es como lo compartía, preservando, alumbrando donde hay tinieblas, donde la gente aún está así conduciéndose de esa forma. El creyente muestra el carácter de Dios, el carácter de su Señor, contrario a lo que este mundo vive, hace y dice. Entonces, a continuación dice el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, veamos el Señor ahora dando el sentido de la ley, a fin de que nosotros no estemos aferrados a las tradiciones o costumbres, sino que veamos el sentido de la misma y que es el cumplimiento de su palabra. Y cómo así nos enseña para el día a día, para nosotros no andar como las personas que interpretaban en su momento la ley, darle el sentido verdadero de la misma. Así que oremos al Señor buscando su ayuda. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana poder encontrarnos y compartir este momento. Señor, ayúdanos a disfrutar de tu palabra cada vez que lo hagamos, que no sea un momento más, que no sea un tiempo más, que sea algo grato en nuestro corazón, tanto ahora cuando estamos todos juntos o en la intimidad de cada uno de mis hermanos, que sea un deleite en sus corazones, que sea ella la que alumbra nuestro camino y esperamos tu regreso. Y por ella nos purificamos, Señor, esperando verte cara a cara. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veíamos acerca del Señor diciéndoles, como les decía recién, el hecho de ser luz y sal en este mundo, en base al carácter que se encuentra de estos hijos de Dios, de estos creyentes, de estos bienaventurados que viven así, y esto es lo que se refleja en este mundo, en lo que viven, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el hecho de ser luz y sal en el mundo? ¿Cómo es que se une lo que va a decir a continuación en el verso 17, cuando él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir? Bueno, tiene mucho que ver, porque hasta acá, ellos con las palabras que el Señor les está diciendo, en base a lo que conocimos recién como las bienaventuranzas, pongámonos a pensar, ellos no están acostumbrados a escuchar todas estas cosas. Hasta ahora ellos estaban habituados a ser expuestos a las enseñanzas que daban los fariseos o los saduceos, o quien podían ellos escuchar todo esto. Y usted en la lectura de los evangelios puede llegar a ver cómo ellos interpretaban la ley o cómo ellos aplicaban la ley a su diario vivir. Entonces era algo muy estricto, muy que tenía que encajar a la perfección así, bien meticulosamente, y
y no te podías mover de nada, para nada, era algo muy estructurado. Y piense usted, por eso les decía hace rato, piense usted si nosotros, cuando el Señor nos encontró, no nos encontró de esa forma tan estructurados a costumbres y tradiciones de los hombres. Quizás alguno no participó de alguna congregación, pero la mayoría, creo que de los que estamos acá, hemos venido de algo así, en la que estábamos tan marcados por los mandamientos de los hombres, por la mala interpretación de las Escrituras, por el hecho de, ya el corazón está pervertido, y a eso le sumemos que tomamos las Escrituras y el hombre natural no las entiende, es un desastre para nuestra alma, es un desastre para nuestro diario vivir. Entonces, por ejemplo, las bienaventuranzas que compartía ayer el pastor Leo, para el hombre natural, las puede tomar como una meta a seguir y a decir o a dividir y decir, bueno, esto es el creyente. Quizás yo no soy manso, pero sí soy un bienaventurado porque me gozo en las aflicciones. Y termina separando así cada una de las bienaventuranzas cuando esto nos habla del carácter del Hijo de Dios conforme al carácter de Cristo. Entonces, ya partamos desde eso, el hecho de tener un evangelio diluido, pervertido, cambiado en el corazón por un corazón muerto, súmele a eso también cómo uno puede tomar las Escrituras o la misma ley que para ellos tenía y desfigurarla, hacer cualquier cosa de ella. Entonces esto no va a dar vida. Entonces, ante este panorama, lo que el Señor les está compartiendo, a cada uno de ellos les puede sonar asombroso, les puede sonar distinto, otros pueden decir, wow, ¿qué está diciendo este hombre? Otros oyentes, que la multitud estaban ahí también, pero es bueno que los discípulos se acercaron y son enseñados, pero quizás hay alguien que le llama la atención y dice, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir? ¿Es una nueva enseñanza? ¿Es algo distinto? ¿Es algo que no tiene nada que ver con lo que venimos aprendiendo? ¿Para qué el templo? ¿Para qué los sacrificios? ¿O para qué la ley? Si este hombre viene y habla de esta forma entre nosotros, ¿por qué así? Bueno, tiene mucho que ver. Es como cuando los... se me fue la palabra ahora, pero ¿se acuerdan que el Señor Pablo estaba predicando, anunciando al Señor, y algunos le dijeron, ¿qué quiere decir este palabrero al hablar estas cosas? Lo toman mal porque no entienden, o sea, no estaban acostumbrados a escuchar el Evangelio de Jesucristo, estaban habituados a sus tradiciones y a su idolatría. Y acá puede pasar algo igual con el Señor Jesucristo. Al exponerles el Señor la palabra y la verdad, es decir cosas raras para nosotros. ¿De qué está hablando este muchacho? ¿De qué habla este hombre? ¿Por qué habla así? Y de hecho es una de las palabras que marcan los evangelios cuando la gente escuchaba al Señor hablar y se asombraban de su doctrina, se asombraban de sus palabras, porque no hablaba igual que aquellos que ellos habían escuchado hasta acá. Y entonces el Señor dice, a continuación de esto dice, no piensen que yo vine para abrogar la ley o anularla o los profetas. Al contrario, hemos visto en los últimos días que en las enseñanzas que tuvimos, que el Señor viene a cumplir la ley y todo lo que los profetas hablaron de Él tiene cumplimiento en Él. Eso estuvimos estudiando esos últimos días, los lunes, los miércoles, los jueves, los domingos. Esto ha sido una enseñanza, entonces Él no viene a hacer esto, sino al contrario, viene para cumplir. Y también tenemos que considerar pasajes como, por ejemplo, Gálatas 4, donde nos dice que el Señor, por ejemplo, vino, o era necesario que Él naciera de mujer y bajo la ley, y que todo esto esté funcionando, era necesario que todo esto esté vigente en el tiempo del Señor Jesucristo, que esté funcionando en el templo, los sacrificios, los que enseñaban la ley, los sacerdotes, porque debía de cumplirse así. ¿Por qué? Porque yo vine para cumplirla, dice el Señor. Y si consideramos Romanos en el capítulo 10, versículo 4, dice que es el cumplimiento de la ley, es el fin de la ley. Entonces él dice, yo vengo para cumplirla. Y a darle, ¿y qué más aprendemos de esto? Que él es el que va a cumplir la ley, que la ley fue escrita para él y no para nosotros. Porque ninguno de nosotros podíamos permanecer en un punto de la ley. Porque si es como ellos la planteaban, si es como las personas la ordenaban para los hombres, era decir, vos tenés que hacer esto y permanecer en ella. Pero el punto es que ninguno podía permanecer. El punto es que el que no permanecía caía o estaba bajo la maldición de la ley. Y todos estábamos en esa condición, o ellos estaban así. Entonces para mí era algo muy cautiva la vida que llevaban, y a la vez desilusionados por el hecho de no dar la talla
con todo lo que los requisitos de la ley demandaban. De hecho, las Escrituras enseñan que ninguno de nosotros llegamos a damos gloria a Dios por nuestra condición en la que estamos con el Señor, por cuando todos pecamos. Entonces, imagínense un corazón que está constantemente en el deseo y el anhelo de poner por obra la ley de Dios y no puede reunir todos los puntos, no puede hacerlo esto así, cumplirlo a la perfección. Pasan dos cosas. O entra en una carrera desenfrenada de como objetivo de querer hacerlo y su corazón se enorgullece y se jacta y se pone en soberbia y dice yo soy mejor que todos porque yo hago esto y ustedes no. O puede pasar lo siguiente, una persona que vive decepcionada de ver que no puede dar gloria a Dios, que no puede vivir para Dios, que es alguien que está completamente condenado porque no puede cumplir los mandamientos del Padre. No puede pasar un tiempo, un día no puede vivirlo. Entonces esto termina siendo una decepción para la persona y yo soy digno de muerte, vamos a decir así. Entonces tenemos los dos extremos. Pero acá está nuestro Señor Jesucristo, el que va a cumplir la ley, aquel que vino para cumplirla, aquel que vino que es por quien estaba escritas las Escrituras a fin de que se cumplieran en él. Y a esto añade, en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto le da la importancia a nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo está procurando constantemente y eso lo vemos desde que se junta, por ejemplo, que se encuentra con Juan el Bautista, cuando Él le dice, vos me tenés que bautizar a mí, y no yo a vos. Y el Señor empieza diciendo, no, mirá, es necesario que se cumpla toda justicia. No encontramos a otro como nuestro Señor Jesucristo tan con un corazón deseoso, aplicado y con amor de querer hacer la voluntad del Padre. Y esto va a permanecer hasta el día de hoy. De hecho, la ley no va a ser abrogada, dice él, y no la va a anular. De hecho, la ley sigue vigente. Y de hecho podemos considerar a Pablo en Romanos que diciendo que ¿acaso por la fe es invalidada la ley? De ninguna manera. Al contrario, se confirma la ley. Entonces, la confianza en Cristo nos va a librar, o nos va a justificar, y nos va a librar de la locura o la condenación también por el hecho de que no podemos cumplir la ley, pero Él sí la cumplió, y la fe en Él nos lleva a estar justificados delante de Dios, a ser justificados por Él, pero esto no nos lleva a nosotros nos libra, mejor dicho, de toda carga y de todo peso de querer agradar a Dios por medio de la ley. Entonces tiene que ver lo que Él está diciendo. No va a cambiar esto. Él está dando el sentido de la ley que los hombres han malinterpretado y han enseñado de mala manera. Y así ha estado el pueblo este tiempo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice el 19, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Para considerar esto, ¿de qué está hablando el Señor? Lo que Él está diciendo, el hecho de poder tomar las Escrituras y enseñarlas de mala manera, quebrantarlas y a la vez enseñarlas con un desdén y un menosprecio, y no con el propósito que tienen ellas, no va a surgir ningún efecto en la vida de las personas. Esa persona va a ser tenida en menor estima por cuanto no está aplicando las Escrituras. Sin embargo, usted encuentra a los fariseos que aún aplicando mal las Escrituras y enseñando de mala forma, ellos estaban buscando que los hombres los reconozcan y que los llamen rabí, buscando una posición elevada. Y eso, por lo que el Señor Jesucristo dice, no va a ser así. Ellos van a ser tenidos en poco. Por su manera de enseñar que es contraria. ¿Por qué? Si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 23, cuando el Señor habla acerca de estas cosas respecto de los discípulos, dicen, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y haced. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Esta es la diferencia que hace el Señor y que queda en evidencia ante estas personas que usaban o que enseñaban la ley y quedan en evidencia por el Señor Jesucristo. Y también de acá viene toda la bronca para con Él, o el enojo, o la rabia, o
querer deshacerse del Señor Jesucristo, porque les enseña como quien tiene autoridad. Entonces quedan expuestos. No pueden cumplir, imaginen la tortura para la cabeza de estas personas. No pueden cumplir la ley, no la entienden, la tratan de aplicar rigurosamente para sus vidas y es una tortura en sus vidas y en su andar. Es una locura. Y viene el Señor Jesucristo con toda la libertad, que Él ya es la libertad para nuestras vidas y el que va y el que le da el sentido y el que va a cumplir la ley y vive gozoso y no tiene ningún peso sobre su vida, ninguna carga sobre su vida, anda como un hombre libre de esclavitud, y los otros que están agobiados y cargados, cansados por todo esto, lo miran y se lo quieren comer crudo, como diríamos nosotros en nuestro lenguaje. Se lo quieren sacar de encima, por esto mismo. Y quedan en evidencia, ¿por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que los quebrante y enseña así quebrantados, disminuyendo las escrituras o la ley y el sentido que ella tiene, esto es lo que sucede. Es una persona que va a ser tenida en poca estima por esta situación, por este proceder. Y las personas le llaman la atención al Señor Jesucristo por su manera de enseñar, por su manera de vivir. Y los otros tienen que terminar usando la violencia o la autoridad o el grito o la imposición para que cumplan. Y entonces terminan en una postura angustiante, terminan en una postura baja. Entonces, ¿qué pasa? Viene nuestro Señor y las cosas cambian. Es distinto. ¿Qué está hablando este muchacho? ¿Qué dice este hombre? ¿Qué dice este señor? No enseña de la misma forma que enseñan estas personas. Es distinto. Al contrario, vemos en él el amor, la gracia, la misericordia, la justicia, la bondad de Dios. Y no solamente está enseñando, sino que también hace. Sin embargo, vemos a los fariseos que dicen, porque atan pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren mover. Esto es lo que veían ellos. Esto es lo que veían ellos en el andar de los fariseos. Las personas ven esto. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los llamen Rabí, Rabí. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, así será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Recuerdan cómo el Señor mismo habla de Juan el Bautista? En el reino de los cielos. Esto es acá, el reino de los cielos que se ha acercado, como decía recién. El reino de los cielos que cuando habla con Nicodemo les dice, nadie lo puede ver si no nace de nuevo, y nadie puede entrar en él si no naciere de nuevo, de agua y de espíritu. Ese reino de los cielos que se ha acercado, el que está acá, el que los enseña. Juan el Bautista, que es considerado mayor de entre nosotros, entre los hombres que hay en el mundo, en ningún momento tuvo la intención de quitar a las escrituras o de darle un mal sentido o enseñar lo contrario, sino que encontramos a alguien que pierde la cabeza por decir la verdad. En ningún momento cambió su discurso. En ningún momento dijo algo que el Padre o que Dios no le haya mandado a hacer. Dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas o fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Miren, algo para seguir considerando. No entraréis en el reino de los cielos. Miren el proceder de otra vez que en contraste con lo que veían en el capítulo 23 de Mateo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Acá a los discípulos en el capítulo que estamos viendo se les ha revelado el reino de los cielos. Y si no proceden esto, y ustedes que son el fundamento de la iglesia, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, hay un problema también para ustedes. Y eso no debe pasar. Entonces, miren cómo es el proceder de ellos en el capítulo 23 de los fariseos. Hay de vosotros escribas
y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces después habla de que buscan un prosélito y recorren, y así siguen. Así están sus vidas. Entonces el Señor está enseñando que si no fuera mayor, no van a entrar en el reino de los cielos. Y no solamente no van a entrar, van a estar de la misma forma que ellos. No entran ni dejan entrar. Y a partir de ahí el Señor empieza a hablar con ellos y les empieza a hablar de las escrituras, de la ley. Algo que es muy conocido para ellos y que lo tienen considerando en su andar, porque si no hacían esto, debía de ser mantenerse así. Entonces, el Señor le va a dar el sentido de la misma y a la vez también va a desnudar el corazón y las intenciones del corazón. Va a quedar en evidencia el corazón acá. Porque hasta acá ellos, vuelvo a lo mismo, estaban aplicando la ley de una forma en la que los llevaba a estar tranquilos, y si miraban el prontuario, examinaban de que ninguna de estas cosas que el Señor va a mencionar a continuación estuviera en sus vidas, y de eso les daba cierta tranquilidad de decir, bueno, porque yo no hago esto, estoy bien con Dios. Entonces él le dice en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Alguien se acuerda por dónde está eso? ¿O a qué hace referencia? ¿El no matarás? Exactamente, en Éxodo tenemos ahí los pasajes para mencionar acerca de este pasaje. Es uno de los mandamientos que el Señor dice, y entonces el Señor les va a enseñar desde eso. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, recuerden que después se empieza a establecer en su momento las ciudades de refugio, y hasta que no se resolvía por medio de los ancianos y de los sacerdotes la pena para aquel que había cometido un homicidio, no se procedía, no se lo mataba, o según como estaba el establecido. Entonces ellos, imagínense ustedes que para ese entonces decía alguien, bueno, no matarás. Entonces llegaba y decía, uy, ¿qué hice hoy? Hoy no, nadie se piensa así, pero piensen en un corazón hablando así. Bueno, este año no hice esto, no maté a nadie. Hoy no hice esto. Entonces cualquiera se enorgullece porque durante toda su vida no mató a nadie. Después de que pasó su vida y no hizo esto, y la persona está confiada y tranquila de que es así. Y terminamos en todos los ejemplos que están acá, como el fariseo que oraba consigo mismo delante de Dios, o aparentemente a él, a su corazón, delante de Dios, diciendo, yo soy, Señor, no soy como estos, no soy como estos, que yo hago estas cosas, yo no mato, podríamos decir, o pensar, yo no maté. Pero sin embargo, las cosas se ponen complicadas para el corazón del hombre, porque aquel que va a cumplir la ley de manera perfecta, la va a interpretar y la va a enseñar. Y él les dice, miren, a ver, porque yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hasta acá ellos seguían con todo su andar, con toda su vida así. Entonces, no mataban y seguían participando rigurosamente en todos los sacrificios o los rituales que la ley demandaba. Participaban de esa forma. Entonces, imagínense, no mató a nadie, entonces yo voy y participo de lo que demanda la ley de Moisés en el tabernáculo o en el templo. Y esta era su vida. Pero acá quedamos expuestos todos, mis hermanos, porque no solamente se aplica para eso, sino también para ahora, para nuestro día de vivir. Y lo que él muestra, cuando él dice que pero yo os digo, el mismo Señor, el mismo Dios, él mismo, el cumplimiento de la ley, dice, a ustedes escucharon esto, pero yo les digo, y no lo cambia, sino que le da el sentido del mismo y desnuda el corazón, que dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. Y acá empieza como una ensaña sobre la persona, sobre el otro, un enojo, una violencia, un odio hacia el otro que va en aumento, que también nos hace pensar lo que se hablaba ayer. Deja de lado por completo la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, hablaban ayer. Y acá, en este lugar, en este punto,
cero misericordia. Y de hecho se citaba a Santiago también ayer. El juicio sin misericordia hará que aquel que procede sin misericordia. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Acá hay una persona que se ha ensañado con otro de esta forma y sigue, o hace aquello de tal manera que no le importa nada. Y a continuación dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para ellos, vuelvo a lo mismo, podían seguir participando de todos los rituales de la ley, presentando su ofrenda, y total, como no mataron a nadie, como no llegaron a tocar el cuerpo, como no llegaron a agarrar el cuello de alguien, podían seguir participando sin ningún problema. Y esta es una enseñanza para nosotros también. Y creo que no es la primera vez que hemos escuchado esto. Nosotros no tenemos un templo físico para llevar las ofrendas. Y tampoco estamos con los sacerdotes o los levitas que están recibiendo los sacrificios o algo por el estilo. Pero ellos participaban normalmente de eso. Y nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos congregarnos para lo malo. Reunirnos para lo malo. Y no para lo bueno. Podemos estar participando de las reuniones en la iglesia y no estar y con grandes problemas en nuestro corazón, con nuestros hermanos, o con un hermano o una hermana, y esto no solucionarlo y seguir así toda la vida. Y ahí tenemos que ver que esto no lo vemos los hombres, pero sí el Señor está al tanto de todas estas cosas y lo ve. Él lo ve. Y si esto no nos da temor y nos lleva a considerar lo que el Señor está diciendo, el que cumple lo ve así, tenemos que examinar nuestro corazón entonces, porque hay una dureza que se ha apoderado, que ha endurecido el corazón, o no somos de Cristo. Porque no hay misericordia. Como él dice, bienaventurados con misericordia. Porque hay un desdén, un menosprecio para el otro. No hay una consideración de lo que estoy haciendo. No me ven los sacerdotes, o podríamos decir al día de hoy, no me ve el pastor, o no me ven los hermanos. Pero pará, ¿y Dios no te está mirando? ¿Dios no me ve? ¿Dios no mira mi corazón? Entonces ahora, hoy sábado, podemos decir, bueno, qué bueno que no estamos en el edificio de la iglesia y que no están los ofrendarios para llevar las ofrendas. Entonces, este día estoy tranquilo de que sigo mal en mi corazón con alguien porque no están las ofrendas, el lugar para poner las ofrendas. Pero hermanos, el problema del corazón sigue. Y el Señor se ocupa de mostrarles esto y piensen ustedes el asombro o el impacto que escuchan ellos en el momento de escuchar al Señor decir estas cosas. Me quedan al descubierto. ¿Cómo puede ser que para Dios, de hecho a veces cuando usted comparte, le ha tocado hablar de esto con alguna persona cuando le dice, mira, para Dios es lo mismo que el odio? ¿Y cuál fue la actitud de las personas? No, que va a ser lo mismo. ¿Cómo que va a ser lo mismo que esto que aquello? Y la persona, algunos lo toman, cuando uno les dice, lo toman liviano. Porque evalúan o pesan las actitudes o el pecado a su forma. Pero ellos no son Dios. Ellos no son el Señor. Y nosotros tampoco. Y nosotros luchamos con estas cosas cuando decimos, bueno, una mentira, un poco de enojo, un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito de rencor, un poquito de bronca, un poquito de odio. Y así esa levadura nos va hinchando. Y estamos contaminados. Y nuestro corazón se endurece. Y así podemos andar quizás días, meses o años. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer lo más pronto posible? Dejar de vivir así,
Deja aquí tu ofrenda delante del altar, deja aquí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En la resolución de conflictos, allá por el capítulo 18, habla de ser entregado a los verdugos. Hasta no solucionar las cosas. Mientras tanto que las cosas no se arreglan, mis hermanos. Les puedo asegurar que la angustia, el rencor, el enojo. Ayer hablaban de los pacificadores y me venía a mente lo de los hermanos para con José. No le podían hablar pacíficamente. Le tenían enojo y bronca. Cuando lo veían no podían hablar. No lo soportaban. No arreglaban las cosas. No trataban las cosas como debían ser. Y nosotros podemos andar apretando los dientes, serios, simulando, con una pequeña sonrisa, haciendo todas estas cosas. De cierto no saldrás de allí, de cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadro. Podemos decir, las personas o los oyentes que están aquí pueden pensar y decir, qué bueno que terminó este hombre con este discurso, ya está. ¿Qué más tiene para decir y desnudar nuestro corazón? Ya será que se terminó y el Señor sigue hablando. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, se adulteró con ella en su corazón. Otra vez, citando la ley, un mandamiento más que encontramos allá en Éxodo 20, a lo cual ellos también estaban habituados a decir, bueno, porque no hice esto, no estoy mal delante de Dios, pero sin embargo, la cantidad de cosas que pasan por el corazón no las ve el hombre. Y esto puede se aplique sea hombre, mujer. Solo Dios lo ve. Por tanto, dice, pero yo os digo, dice el Señor, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, se adulteró con ella en su corazón. Para codiciarla. Lo mismo que pensando el hecho de querer tenerla o el hecho de querer llegar a eso, el mismo pecado del huerto también podemos pensar en Eva, menospreciando a Dios y buscando lo que no correspondía, lo que no debía, insatisfecho en el Señor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Lo mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mire, si esto tendría que ser así. La tabla, acá tenemos que estar sin un ojo y sin una mano. Pero sin embargo, eso tiene que llevar a aquello que el Señor está enseñando. Y él en otra enseñanza dice que, más adelante lo va a decir, que los ojos son la lámpara del cuerpo. Y todo pasa por acá y todo empieza acá. Lo que miramos. Me hace pensar también cómo se relata. Una, el hecho de quedarse David en su lugar, en no ir a la guerra, pero paseando por el terrado, miró. Acá no solamente pasa por David, hay varias cosas para considerar, pero digo, ¿cómo pasa todo por acá? Con nosotros. Miramos y codiciamos. El Seol y el Abadón nunca se sacian, dice Proverbios. Así también los ojos. Nunca se sacian, nunca están satisfechos. El apóstol Juan en su primera epístola, dice que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida.
Son cosas que van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el hecho de cortarse la mano, mis hermanos, vuelvo a lo mismo. Esto tiene que ver con el accionar, como también se nos ha enseñado acerca del hecho de tener las escrituras en la frente o en la mano. Recuerden que es el actuar, y lo de la frente es los pensamientos, la manera de considerar y de vivir. Esto es el hacer. Entonces, si esto es lo que está sucediendo, es preferible cortarse la mano, quitarlo pronto a nosotros, dejar de hacer esto. Si vemos que está mal, si esto es pecado, el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero el que lo oculta no prospera. Vuelvo a lo mismo, esto es algo que me imagino que para muchos habrá quedado en gran asombro, porque quedamos al descubierto. Cuando el Señor nos habla, quedamos al descubierto cada uno de nosotros. Porque vemos que estamos desnudos ante lo que conoce el corazón. Esto debería darnos un temor que nos lleve a buscar sus gracias, su favor y misericordia, y no un temor a endurecernos y apartarnos de Él y seguir en una hipocresía y en una locura que va a ser digna de recibir un castigo del Dios justo y santo. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es el verso 31. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Carta de divorcio, repudio. Recuerden que esto también lo va a tratar más adelante el Señor, cuando los saduceos o los fariseos le preguntan también respecto de esto, el hecho de decir, bueno, Moisés nos dijo que podíamos dar carta de divorcio. Y el Señor dice, Moisés le dio eso por la dureza del corazón de ustedes. Por los pretextos que buscaban, por la dureza de su corazón, por no considerar a lo que Dios ha instituido desde el principio, por el menosprecio a eso, incluso por la insatisfacción del corazón. Entonces todo era suficiente motivo para dar carta de divorcio o de repudio. Pero si ustedes hacen eso, a no ser por causa de fornicación, dice el Señor, a no ser que sea por eso, ustedes lo que están haciendo es que la que fue repudiada y el que se casa con la repudiada terminen adulterando. Y entonces también significa que somos de tropiezo y estamos haciendo que otros pequen por nuestro mal proceder. Por nuestro duro corazón. Claro, para ellos ¿qué hacer la moneda corriente? Todas esas cosas. Para ellos era algo de lo cual vuelvo a lo mismo, están habituados. Y por la dureza de su corazón, esto era algo fácil de hacer y rápido, y cualquier motivo era para repudiar a la mujer. Y también a continuación dice el versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás y no cumplirás al Señor tu juramento. Bueno, tanto Levítico como Éxodo hablan acerca de esto. Muchos tomaban el nombre del Señor en vano, juraban el nombre de Él, juraban por el templo, que lo va a decir acá, por el altar. Y también incluso esto lo va a tratar el Señor con los fariseos en el capítulo 23. Cuando habla acerca de la hipocresía de que ellos juraban que este juramento era válido, este no. Este sería es una locura, no, por favor. Pero dice, pero yo digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Acá hay arrogancia en todo este proceso. Hay soberbia, hay orgullo. Al creer que uno puede decir, yo puedo hacer esto, y sin embargo yo te juro que hago esto, y no tenés la capacidad de cambiar o hacer esto. No estamos hablando de tener, estamos hablando de que no podés hacerlo. No podés cambiar esto. No tenés la capacidad de llevar a cabo. Y además también el hecho de tomarse una atribución de jurar por algo que no te corresponde, como la tierra, que le pertenece a nuestro Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud.
No puedes hacer esto. No, ni tampoco por el cielo, que es su trono. No te corresponde. ¿Por qué vas a jurar por algo que no es tuyo? ¿Por qué llegar a ese punto? Claro, a veces sucede que cuando hay tanta... Y pasa, y conocemos a veces, o nos ha pasado a nosotros, vamos a nosotros mismos, que a veces de tantas mentiras que hacemos, para que el otro nos crea, terminamos recurriendo al juramento. Es decir, te lo juro por... Y hacemos, ¿eh? Te juro por tanto, te juro por aquello, te juro por esto, y te juro por mi abuela, mi abuelo, mi tía, mi tío, ¿y a cuántos parientes hicimos morir en juramentos? Cuando no hay necesidad. De hecho, miren ahí en Mateo, Mateo 13, 23, entonces, ver acá. Sí, es en el 16 al 22. Hay vosotros ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es una locura. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por las ofrendas, por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Muy interesada la cosa, ¿no? Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, el Señor dice, ustedes van a hacer todo esto y no tienen la capacidad o la seguridad, la certeza de que van a hacer. Y no hay necesidad de llegar a ese punto. De hecho, cuando Pablo habla en Efesios, nos lleva a considerar, decir, a ver, dejad la mentira o sacad la mentira y hablen verdad los unos con los otros, porque son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué llegar al punto de jurar? ¿Qué necesidad tendría yo de hacer algo? Más por algo que no me corresponde. Entonces, teniendo ahora la libertad de hablarlo, la verdad, ¿qué nos impide proceder así? ¿Qué nos impide decir verdad? ¿Por qué dar tantas vueltas y por qué llegar al punto de usar un juramento para esto? Porque quizás estoy ocultando algo y para ser creíble tengo que recurrir a estas cosas que no tienen sentido. Porque también dice el Señor, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Para esto quiero considerarle al Señor hablando mismo, respecto a hablando de que esto procede del mal, y esto es hablando del mismo Satanás. Pero hacer uso de esto es hacer uso de la mentira. Y el Señor claramente dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, no hay necesidad, mis hermanos, de llegar al uso del juramento, sino decir la verdad. Y listo. Ser sincero. Y el Señor continúa diciendo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. También va a citar las escrituras, también va a citar la ley, pero él dice, yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Esto es algo que también nos pasa a nosotros en las pequeñas cosas, en las actitudes, en las respuestas. Alguien nos dice algo y pronto estamos listos para responder y de mala manera.
Alguien nos hace algo malo, algo que no nos gustó, y somos rápidos, prontos para responder mal y para devolver mal. Y eso es un problema también que está en nuestro corazón. Porque está esa inmediata intención de devolverle al otro lo que el otro me hizo. Eso es algo que tenemos que hacer morir. Pero fíjense que esto no hace falta que usted lea el pasaje cuando le dice, cuando el Señor dice, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Nosotros no hacemos eso. Nosotros el corazón no brota la intención inmediata de decir, pongo la otra mejilla. ¿Qué brota del corazón inmediato? Tomá, yo te voy a dar otra. Y encontramos a nuestro Señor Jesucristo yendo hacia ese juicio injusto de noche, donde le mesaban la barba, donde escupieron su rostro, donde la bofeteaban y le decían, profetiza, a ver quién es el que le golpeó. En esa condición, y nosotros no estamos en una situación así, y alguien nos hace algo malo, inmediatamente estamos dispuestos a responderle mal. Al que quiera ponerte en pleito y a quitarte la túnica, déjale también la capa. Ponerte en pleito es como llevarte ante una corte, a un juicio por una situación, por algo, y no es necesario llegar. Pero me hacía acordar cómo esto termina dándose como algo normal entre los corintios, cuando Pablo escribe en Corintios 6, de que los asuntos los trataban y llevaban estos asuntos entre las cortes humanas, no considerando el testimonio que se estaba dando de Cristo. Y él termina diciendo, así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Y cualquiera que te obliga a llevar una carga a una milla, ve con el 2. Recuerden que estaba esta imposición de los romanos de hacer cargar esta milla y podría cualquiera estar contento y decir, bueno, listo, yo hice lo que me pediste. Pero el creyente tiene la capacidad o la gracia de Cristo, mejor dicho, en él la capacidad de hacer más allá de lo que se le pide. Y usted puede pensar en un testimonio en Filemón, cuando Pablo da testimonio de él, que va a hacer más allá de lo que se le pide. Sin embargo, a veces nosotros somos tan mezquinos, escuetos, de decir, bueno, me dijo que, un ejemplo, que lleve este papel hasta allá. Y lo hice acá nomás. Pero no hay ninguna intención de decir algo, ¿qué más puedo hacer? Una disposición en el corazón. Y de buena gana. Aunque el que me lo pide no lo soporto y eso es otra cosa tratar en el corazón. Porque lo está haciendo usted para el Señor y no para usted ni por el otro. Pero vuelvo a lo mismo, mis hermanos. A veces nos quedamos conformes con lo que hicimos y eso aquieta nuestra conciencia y nos deja tranquilos. Pero la característica del creyente es hacer más de lo que se le pide. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que maldicen. Haced bien a los que se aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Esto tiene que ver con lo que veíamos ayer también. En las bienaventuranzas o en estas cualidades que vienen de Cristo, cuando dice bienaventurados sois, cuando por mis causas vituperen. Dichosos por esto, por hacer la voluntad de Cristo, porque sé por Él, porque somos vituperados por Él, porque nos identificamos por Él, porque nos aborrecen sin causa por Él, porque aborrecen a Dios,
No solamente debemos gozarnos, sino que también dice acá, orar por ellos. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, si algún vecino, vamos a decir así, si algún vecino, si algún compañero de trabajo se ha tornado su enemigo en su corazón? ¿Y cuánto oró de corazón a Dios buscando la salvación para estas personas? ¿Cuánto oró a Dios para que le dé la gracia y la capacidad de decir, ¿cómo puedo hablar con esta persona, con este vecino, con este compañero de trabajo que me es opuesto, que me habla mal, que me trata mal? Quizás a veces no se puede así porque la persona ni le da tiempo para hablar, pero ¿cuánto está a la disposición en su corazón de decir, voy a proceder de esta forma con aquel? Pero sucede que a veces se hace la X y no te hablo más. Pero eso es poner la corriente para este mundo. Así procede cualquiera de este mundo, dice el Señor. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Es lo que hablamos así. ¿No hacen lo mismo las personas? De hecho, usted no conoce sus parientes, amigos, que dicen, vos me hiciste esto y yo no te hablo más. Y lo mantienen a rajatabla hasta el día de su tumba. ¿Y por qué nosotros seríamos iguales? ¿Qué clase de luz y sal seríamos nosotros ahí? Si procedemos de la misma forma. ¿Qué distinto ve el mundo de nosotros si hacemos lo mismo? Si alguien hace aquello que no nos agrada, ¿qué hacemos para decir? Capaz que uno se lo quiere hacer peor todavía, lo contrario, para hacérselo saber que está haciendo mal. Pero tampoco tiene una actitud de decir, Señor, tené misericordia y compasión de esta persona. Señor, ayúdame a ver cómo puedo hablar y compartirle de vos. Y quizás está pensando más en cómo deshacerse de esa persona y de que esa persona salga de la vida y deje de causar el mal, en lugar de decir, Señor, ayúdame a amarlo y a orar por él. Bueno, eso creo que es lo que ellos no veían distinto hasta que el Señor viene y les habla. Hasta acá era ojo por ojo, diente por diente, quebradura por quebradura, quemadura por quemadura. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Creo que esto va a marca la diferencia, mis hermanos. En medio de este mundo que está en tinieblas y va en contra de la voluntad de Dios. Y si esto no se puede ver en nosotros, no hay afrenta y tampoco va a haber dicha en padecer la afrenta de Cristo. Recuerden que nos ha concedido el Señor no solo creer en Él, sino también padecer con Él. Y eso es muy contrario a lo que nosotros esperamos en la idea que tenemos de Dios. Nosotros a veces queremos solamente creer, pero no queremos padecer. Y no nos olvidemos que esto también se nos concedió a nosotros. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, dice la Escritura. Por lo tanto, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Marquemos la diferencia por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, seamos los Isaac como se venía hablando ayer. Hay una propaganda, no voy a entrar en profundidad, pero creo que la van a saber identificar para que tengamos una idea de qué quiero decir con esto. Que tiene el eslogan y dice que importa quién lo dice. ¿Sí? Entonces ponen la comparación de una persona con alguien que dice una frase, las dos frases en la misma persona,
Pero hay uno que dice y no hace y otro que dice y hace. Y es lo mismo que sucede acá con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad y les enseña así. Y las personas se asombraron de eso. Los discípulos aprendieron de nuestro Señor que estaban habituados a una ley, a la letra, a la ley que no podía verificar ni justificarlos, y sin embargo ellos estaban encerrados a eso. Y sin embargo la ley fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo. Para vivir por Él, para hacer su voluntad, descansando en que Él es el que nos justificó, que Él es el que cumplió las Escrituras. Y a la vez también para darle el sentido verdadero de la misma, no solamente de lo exterior, sino también en el corazón. Y para eso nuestro Señor Jesucristo también cambió nuestro corazón, para darle vida, circuncida el corazón, para que seamos judíos en lo interior, verdaderos hijos de Dios. Y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que hace posible esto y que deja al descubierto nuestro corazón para no vivir una hipocresía, sino para ser verdaderos hijos de Dios que cumplen su palabra como el Señor la ha mandado, no según nuestras ideas. Amén. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Oremos que nos ayude en el día a día. Padre Santo, te damos gracias por Él, por haberlo enviado a cumplir tu voluntad, por haber Él cumplido tu palabra a la perfección y justificarnos, que su justicia haya sido atribuida a nosotros. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor, con la libertad que tu Hijo nos ha dado. Que no nos aferremos a las tradiciones, que nos despojemos de ellas. Que podamos despojarnos de todo peso, de todo bagaje, de todas cosas que arrastramos, Señor. Y que podamos hacer tu voluntad de una manera libre, sin cargas, sin agobiarse el corazón ni el alma. Ayúdanos, Señor, para hacer luz y sal en este mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.